Damas y caballeros, sean todos bienvenidos al programa número 168 de Patagonia Contable, del día martes 13 de agosto del 2024. Si usted que está viendo esto en redes sociales nota que está un poco oscuro el ambiente, es porque está siendo grabado en diferido el día anterior, 12 de agosto, porque mañana tengo una actividad como presidente del Colegio de Contadores. Cuando estén escuchando este programa o lo estén viendo en redes sociales, la temperatura tanto en Porvenir como en Punta Arenas debería ser de 3 grados. Más nubladito va a estar en la isla grande de Tierra del Fuego y Punta Arenas va a estar un poquito más despejado. Veamos cómo andan los vaticinios de AccuWeather o como se diga. Partimos con una sección simple que me gustó y que se llama Contento, señor Contento. La semana pasada hablamos de la premiación que tuvo el director de la radio, don Francisco Pérez San Juan, por su trayectoria en el Festival de la Patagonia. Hoy día estoy contento, ¿por qué? Porque el Liceo Contardi se posiciona entre los mejores colegios. No lo digo yo, lo dice un premio entregado por la Universidad de San Sebastián, un reconocimiento más que un premio publicado por el diario La Prensa Austral del día lunes. Y dice así: un análisis realizado por la Universidad de San Sebastián en base a los datos del DEMRE. ¿Qué es el DEMRE? Es el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional. Dado a conocer a nivel nacional, destacó los colegios con los mejores resultados de la prueba PAES de invierno. ¿Y qué es la prueba PAES? Bueno, para los que somos mayores de 21 años y quizá un poquito más allá, como de 53, era lo que conocíamos como la prueba de aptitud académica. Y antiguamente, por tradición, las pruebas de selecciones universitarias, como se llamó después, prueba de aptitud académica o PAES, como se llama ahora, se daba solamente en diciembre. Pero como algunas universidades, o por algunas situaciones especiales, tenían ingresos semestrales, también se tomó la opción de tomar esta prueba en invierno. ¿Y qué sucedió acá? Que entre ellos se rescataron los resultados de los 17 alumnos del Liceo Juan Bautista Contardi de Punta Arenas que rindieron el examen. El establecimiento fue el único de Magallanes que figura en este listado. Su directora doña Miriam Bastías Obando, resalta que este éxito es el fruto del esfuerzo colectivo que involucra estudiantes, docentes y familias. Felicitaciones y un fuerte abrazo para todo el equipo del Liceo Contardi, no docentes, directivos y todos los liderados por su directora, doña Miriam Bastías, y felicidades y un abrazo fuerte por este nuevo logro. Santoral del día para el martes 13 de agosto, San Víctor. ¿Qué significa Víctor? Es de origen latín y significa vencedor o victorioso. Saludos especiales de aquí, de Radio Presidente Ibáñez, a don Víctor Lobo Yarzún, periodista y un gran hombre de las comunicaciones. Por mi parte, a Víctor Quinchén Quelín, amigo del Instituto Don Bosco, Víctor Hernández Chacón, cliente y amigo de muchos años, Víctor Vargas Villarroel, salesiano y colega de las fiestas retro, Víctor Saavedra del Servicio de Impuesto Interno y Víctor Galindo del Servicio de Impuesto Interno y presidente de la ANEICH acá en Magallanes. Algunos dirán que con esto me estoy ganando un poroto con el servicio. No, es solamente un saludo fraterno porque cuando dijeron Víctor, debe ser por los años que uno lleva conversando con ellos por temas laborales, se vinieron a la memoria. ¿De qué hablamos la semana pasada, ya entrando en lo técnico? Hablamos de la columna que publico en el diario Pingüino el día domingo, que se llamó Talento, Educación e Impuestos. Hablamos de los pagos de impuestos de los influencers chilenos, hablamos de la caída de las acciones de la bolsa en Chile y el mundo, pero que fue con rebote, bajó el lunes, el martes ya estaban subiendo, y hablamos también de fraudes, del contratista que fue defraudado por más de 114 millones, un poquito más de 113 millones, perdón, desde su cuenta bancaria. ¿Qué vamos a conversar hoy día? Hoy vamos a hablar, partimos conversando de la columna publicada el día domingo en el diario Pingüino, que se llama Asociación Responsable. Y esta columna dice así: Asociación Responsable. La memoria es frágil. El cerebro puede sufrir amnesia disociativa, que ocurre como una forma de proteger al individuo del dolor emocional abrumador asociado al recuerdo del evento traumático. Lo dice Centro Psicológico Loreto Charques. También está la amnesia voluntaria, que gusta de olvidar los momentos incómodos o perjudiciales, en especial en la política. Si combinamos amnesia con inocentes ignorantes que opinan sin investigar y con gran elocuencia,
tenemos un caldo de cultivo de grandes problemas. Como evidencia está el caso de un video en el que se habla positivamente de personajes de televisión de los 80 que han pasado al olvido. Elogiaba a un periodista que fue sancionado por el Colegio de Periodistas por el caso de montaje de la DINA Rinconada de Maipú, junto a otros 4 periodistas. El influencer no investigó y su ignorancia pasa a ser peligrosa, ya que quienes no gustan de profundizar se quedan con lo aprendido en un video de 3 minutos. La idea tampoco es caer en el puritanismo. Todos somos humanos y cometemos errores. Como un querido futbolista que perdió un importante penal y en un spot publicitario protagonizado por él mismo aparece su mamá diciendo: no importa, hijo, en 2 semanas más, ¿quién se va a acordar? A 42 años aún lo recordamos. Pero algo está mal cuando enviamos al olvido los daños sufridos, causados por personas malintencionadas o por una negligencia inexcusable. También cuando olvidamos los consejos de amigos y profesionales, porque la soberbia impide aceptarlos, o peor aún, porque un desconocido en una red social opina con aberrante simpleza y solo por percepción una cosa diferente. Por su parte, la peor amnesia para un profesional es olvidar que debe capacitarse constantemente y entender que es necesario pedir consejos a colegas de su confianza. Un ejemplo: una joven contadora empapeló de multas a una pyme que no había cumplido con enviar sus declaraciones de impuestos que no involucraban pago, sino que era solo informar saldos a favor y algunas pequeñas compras. Las multas sumaron cerca de 8 millones de pesos. No debía nada al fisco, pero la ley es clara. Cuando eres contribuyente de primera categoría, debes declarar siempre. ¿La colega podría haber evitado multas tan elevadas? Sí, y sin caer en evasión ni elusión, simplemente consultando a colegas con experiencia antes de girar los impuestos en el servicio de impuestos internos. Lo bueno, dentro de todo lo malo, es que existe la opción de presentar al Servicio de Impuestos Internos una solicitud de condonación, una rebaja, argumentando que nunca hubo intención de defraudar al fisco e informando que una colega mía, se olvidó de declarar los impuestos y la segunda la empapeló de multas. Moraleja: el contribuyente no debe olvidar que siempre es el principal responsable de su destino tributario y laboral. Y para los profesionales jóvenes, colégjense para ser parte de una red de apoyo con quien compartir las dudas profesionales, atesorando el aprendizaje en la tan preciada memoria profesional. Este es un caso real, es un caso que recibimos aquí en la oficina, Canales y Martínez Limitada, ¿cierto? ¿A quién pertenece este espacio de Patagonia Contable patrocinado por Radio Presidente Ibáñez? Y de aquí podemos sacar varias conclusiones. La gente se está dejando llevar mucho por YouTube, se está dejando llevar mucho por Instagram, se está dejando llevar por Facebook, se está dejando llevar por ex Twitter, y también por TikTok. Entonces hay que tener cuidado cuál es la fuente. Si yo, por ejemplo, escucho y veo un video en Instagram que lo hizo un profesional tributario de reconocida trayectoria, que hay varios en Chile, yo sé que esa información que él está entregando es cierta, porque conozco la trayectoria de ese profesional. Si veo que están entregando una noticia a través de un medio de prensa, si veo que el medio de prensa es serio, significa que esa noticia es válida. Pero resulta que hay muchos jóvenes que se dedican, como influencer, a hacer comentarios, entregar noticias, e incluso lo que a veces uno hace, como este obrero de cuello y corbata de la contabilidad, que a veces habla de algunos temas que van un poquito más allá de mi profesión. Pero cuando uno lo hace con conocimiento, con investigación previa. Cuando uno prepara un programa como este, Patagonia Contable, veo los medios de prensa y cruzo información para ver si efectivamente estamos hablando de algo fiable, que no vaya a ser una fake news, como se llama, que para nosotros los chilenos es solamente una noticia falsa. Entonces hay que ser responsable. Entonces cuando usted escuche cosas en redes sociales, puede escuchar a un joven con muy buenas intenciones, contadoras jóvenes que he visto que han caído en errores cuando están haciendo esos videos dinámicos y que mucha gente le coloca me gusta, me gusta, me gusta, pero resulta que a veces el consejo que está dando puede ser mal aplicado
por la forma en que ella lo está diciendo y en el contexto que podría ser aplicado, que es totalmente diferente. Y acá va otro mensaje para los profesionales jóvenes de la contabilidad. La idea es, ojalá, colegiarse en el colegio de contadores. Claro que existe un gasto anual, sí, es verdad, 220.000 pesos el año completo o 110.000 pesos, que es lo que vale este semestre, pero vas a estar rodeado virtualmente por 100 colegas colegiados, muchos con vasta experiencia y otros que están comenzando. Entonces existe una red de apoyo para cuando haya dudas. Y siempre preguntar a la gente que te genera más confianza, porque hay gente que a veces se burla de las dudas simples o dudas que uno ya debería tenerlas por zanjada. Toda duda es buena y es bueno manifestarla adecuadamente, pero a las personas que saben. Por eso la invitación a los jóvenes que se colegien en el colegio de contadores, porque no es una mala inversión. No se va a comprar cursos de capacitación, se va a comprar un prestigio, a ser un contador colegiado que está regido por las normas de ética, norma que nos rige a los contadores que están fuera de nuestro gremio, y por otro lado porque van a tener una red de apoyo y además capacitaciones. Entonces, cuidado con eso, no compre solo capacitaciones, compre prestigio y compre una red de apoyo. De acuerdo a esta misma nota que publiqué en El Pingüino, hablemos de las obligaciones del contribuyente. Toda persona que realiza una actividad comercial o de servicios debe iniciar actividades. Y esta es una campaña que debemos hacer todos, desde las filas públicas y nosotros de las filas privadas. ¿Por qué? Porque resulta que la informalidad le hace mal a los países. Cuando los países tienen alta informalidad, se recauda menos impuestos, la plata queda emposada en muchas manos, pero solamente para ellos, y no se hace nada para el gasto social que necesita un país, educación, salud, etcétera. Por ese lado es importante que todos inicien actividades. Si usted presta servicios personales como contador, arquitecto, maestro pintor, mecánico, y lo hace personalmente, sin inversión de capital, puede hacer una iniciación de actividades de segunda categoría, que son lo que emitimos o emiten boletas de honorario. Pero si ya inviertes capital para comprar y vender o prestar servicios, ahí tienes que hacer una iniciación de actividades de primera categoría. El maestro pintor puede partir, ¿cierto?, pintando él y cobrando por la mano de obra, y los dueños de la casa o del edificio compran la pintura. Pero cuando ella se transforma en contratista de obras menores, deja la boleta de honorarios y se transforma en un contribuyente de primera categoría. Y la primera categoría dice que el contribuyente tiene que presentar siempre el formulario 29. ¿Y cuál es el formulario 29? El que nosotros conocemos como para pagar el IVA, el formulario de IVA. Pero ese formulario no recauda solo IVA, sino que existen otros impuestos que son muy comunes, como el impuesto único que se le aplica a los trabajadores que tienen determinado sueldo, entre comillas, alto, los impuestos de retención de las boletas de honorario y los pagos provisionales mensuales, que es una provisión para el impuesto a la renta. Todo eso se paga en el formulario 29 y todo contribuyente de primera categoría está obligado a confeccionarlo. ¿Cuáles son los plazos que tiene una persona para presentar el formulario 29? El 12 de cada mes, o si cae día sábado o domingo, el día hábil siguiente, para quienes emiten solamente boletas. El 20 de cada mes, o sábado y domingo siguiente, para quienes son facturadores electrónicos. Y el día 28 de cada mes, en forma exacta, si cae domingo se declara el 28, el día domingo, no el 29, es cuando no hay impuesto por pagar, no tienes movimiento. Puedes tener compras y un remanente, pero no tienes que pagar. Ahí tienes plazo para declarar hasta el 28 del mes siguiente. O sea, es un plazo mucho más que razonable. ¿Qué pasa si tú no presentas una declaración de impuestos? Tienes multas. La primera multa, ¿cierto?, que es por no pagar impuestos. En ese caso se aplica el IPC, si es que pagaste al mes siguiente, un recargo por la variación del precio al consumidor. Se aplica también un interés del 1,5% por cada mes o fracción de mes de atraso. ¿Qué significa eso, estimados? Que el primer mes debes de atraso un 1,5% debes, al otro mes un 3, después un 4,5, un 6, etc. Los intereses no tienen fin. Es una historia dramática y sin fin. Por eso es importante que uno ojalá cumpla sus obligaciones tributarias a tiempo. Y las multas, que parten de un 2%, en este caso estoy hablando del formulario 29, y que puede llegar incluso a hasta un 30% como tope, a diferencia de los intereses, las multas tienen tope, o de un 60%
en caso de que haya habido un asomo de rebeldía en el contribuyente. Pero las multas tienen tope de 30 a 60, los intereses no tienen. Ahora, cuando usted tiene que presentar una declaración sin movimiento y no lo hizo, o era solo con remanente, el fisco le aplica una multa de una UTM. ¿Y cuánto vale una UTM? Para el mes de agosto vale 65.901 pesos. Y cuando tienes compras y remanente, porque te queda un remanente a tu favor porque tienes compras, la multa va desde una UTM hasta 12 UTM, lo cual se llama UTA. Es decir, que la multa puede llegar según los meses de atraso, porque va aumentando todos los meses una OTM. Usted lo tenía que haber presentado en diciembre del año pasado, en diciembre ya tienes una OTM, en enero 2 UTM, en marzo, en febrero 3 UTM, en marzo 4 UTM, y así va creciendo hasta llegar a 12. Es decir, en este caso, la persona que fue sancionada prácticamente fue lapidada por la misma colega que le hizo las declaraciones, eh, aplicó varios meses, le aplicaron varias veces la multa máxima por declarar compras pequeñas y no tan pequeñas también. Por lo tanto, le aplicaron cerca de 8 millones de pesos de multa administrativa, no porque le debía plata al fisco, sino porque no informó al fisco. Porque cuando eres contribuyente de primera categoría, informas por sí o informas por no, pero siempre tienes que informar. Lo bueno de todo dentro de lo malo, como dice la columna, es que se puede aplicar, solicitar condonación de multa y apelar, ojalá a un 80% que tengo entendido puede entregar la directora regional, porque el sistema te puede entregar un 60 o 70%, y cuando hay casos humanitarios puede llegar incluso al 90% cuando hay gente que está pasando por enfermedades graves como un cáncer, etcétera. Entonces existe la opción de apelación, pero siempre y cuando te entregan la condonación en esos casos, tienes que pagar dentro del mes que ellos te dicen porque si no se pierde el beneficio. Y lo otro que es importante, cuando no tengo para pagar, al contado no tengo nada, bueno, ahí se recurre al servicio de tesorería para pedir un convenio de pago. Pero un convenio de pago no te perdona ni intereses ni multas, te perdona un pequeño porcentaje. No tan pequeño, puede llegar en algunos casos hasta un 40%. El problema es que los intereses siguen subiendo cada mes el 1,5 y la multa también sigue subiendo. Entonces, aumenta y baja un poco, aumenta y baja un poco. Entonces, no deja de ser castigador. Ahora, consejo para todos los contribuyentes, tomen la contabilidad con seriedad. Por eso existe la profesión contable. No se deje llevar por ese mensaje de que esto es sencillo, qué sé yo, sino usted tiene que aprender primero a buscar asesoría. Sabe que es importante contar con la asesoría de un contador. Ahora, si usted es, como dijera una persona de edad, es habiloso para la informática, es computín, como dice alguien por ahí, usted puede hacer sus cosas, pero atento a los plazos, porque después se paga muy caro, como este caso de la persona que acumuló más de 8 millones de pesos en multas. Y recuerda también que si eres contribuyente, y lo hemos conversado mucho en Patagonia Contable, tienes la opción, o sea, tienes la obligación de presentar declaraciones juradas que se hacen en el mes de marzo y las declaraciones de renta que se hacen en el mes de abril. Eso por la parte técnica y asociada a la columna. Ahora quiero llevarlos al mundo del fraude. Porque realmente, estimados oyentes, con Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos vamos a tener años para estar escuchando. Porque recuerden que las grabaciones de Luis Hermosilla, el abogado que está ligado a la empresa Factop del factoring de los hermanos Sauer en Santiago, tiene más de 700.000 páginas el informe. Y cada vez que se avanza una página, alguien cae. Pero en este caso que vamos a conversar ahora, no es que haya caído otra persona, sino que es la defraudación que provocaron estos dos abogados por no declarar los impuestos como corresponde. Y no lo digo yo, sino que esto lo resume don Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER Chile. El lunes 12 de agosto publicó esta noticia. Y dice, Servicio de Impuesto Interno se querella contra Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos. Servicio estima que ocasionaron un perjuicio fiscal de más de 1.000 millones de pesos. ¿Qué hicieron? Escondieron ingresos y emitieron facturas falsas. Y les cuento un poco. Revisando impuestos internos a estos dos defraudadores,
Y pues acusado también de cohecho el señor Hermosilla. Pues recordemos eso, que él fue que creó la caja negra virtualmente en esa grabación de 100 millones de pesos para coimear a funcionarios de impuestos internos y de la CMF, situación que todavía se está investigando. Espero yo que hayan sumarios todavía al respecto. Hermosilla, una persona que parece que está acostumbrada a evadir la ley, o sea, eludir la ley y faltar a la ley, hizo malas sus declaraciones de impuestos internos del año 2020 al 2024. O sea, 5 años de declaraciones malas. La señora Villalobos solamente la del 2023. Ahora la pregunta, ¿por qué hizo malas las declaraciones? Según Impuesto Interno dice que hay dolo y mala intención. Porque resulta que el señor Luis Hermosilla, según sus cuentas corrientes, habría ganado 1.775 millones de pesos. Escuchen, había ganado 1.775 millones de pesos. Pero él, en su declaración de renta, solamente declaró retiros por 858 millones de pesos. O sea, prácticamente declaró la mitad. Y en realidad me quedo corto, estimados oyentes, porque no son 1.700 lo que él tenía que informar, eran 2.100 millones de pesos que ingresaron a su cuenta corriente. Y solo declaró 858 millones. Ahora la pregunta es, ¿lo que no declaró sería dinero para coimas? ¿Lo que no declaró realmente son ingresos de él y no tributó? Bueno, Impuesto Interno dice que por esta diferencia estaría perjudicando al fisco al día de hoy con 800 millones de pesos. Pero escuchen de nuevo la cifra. Este personaje tuvo ingresos en total en esos 5 años por 2.000 millones de pesos. Leonardo Villalobos, por su parte, no declaró ingresos en su declaración de renta del año 2023. Por ejemplo, no declaró 58.800.000 pesos que le entregó el factoring Factop, que son los hermanos Sauer, ¿cierto? También no declaró ingresos que están en su cuenta corriente, que suman 495 millones de pesos la diferencia. Y también se le olvidó declarar 44 millones de pesos que no tienen respaldo a que corresponden, pero llegaron a su cuenta corriente. El perjuicio fiscal en este tramo son 214 millones de pesos. Pero no contentos con eso, acá también está involucrado un señor que se llama, y busco el nombre, Luis Angulo. ¿Y quién es Luis Angulo? Si acá las estrellas son Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos. Don Luis Angulo es el marido de Leonardo Villalobos. Y acá ya empezamos a meter a la familia, en este caso solamente el esposo. Que él tenía una empresa que se llama Sociedad Asesorías y Negocios Comercia. Pero que la representante legal de la sociedad, adivinen quién era la administradora, Leonarda Villalobos. Emitieron, o sea, colocaron, perdón, no emitieron, sino que colocaron como gastos en su contabilidad para pagar menos impuestos, porque mientras más gasto coloco, menos impuesto pago, 254 facturas y 25 notas de crédito falsas en la declaración de renta del año tributario 2023. Todas estas facturas eran de 4 sociedades que habrían formado parte del esquema de facturas falsas utilizados por los hermanos Sauer, los de Facto. O sea, estos chiquillos crearon empresas que generaban factura, ¿cierto? Ventas falsas. A la empresa, en este caso, le llegó a la señora Villalobos a través de la empresa de su esposo. Por un lado ganaban justificando gasto, mientras los Sauer factorizaban esas facturas y obtenían recursos ilícitos. A esto se suman otras 323 facturas falsas y 123 notas de crédito provenientes de 4 sociedades más, que no son los Sauer, son otros sinvergüenza. La pérdida tributaria artificial, toda esta figura sirvió para que ellos declararan 770 millones de pesos de pérdida en el año tributario 2023. Y la noticia dice así: en declaraciones prestadas ante el Servicio de Impuestos Internos, según relata la querella, porque esto es una querella que presenta impuestos internos ante los tribunales, Luis Angulo, esposo de Leonardo Villalobos, reconoció que se trataba de facturas falsas, porque no hubo servicios ni prestaciones que justificaran los pagos. Jorge Pérez, mire quién es Jorge Pérez, quien fuera contador de las sociedades de Leonardo Villalobos y que ocupó el mismo cargo en Factop. O sea, este compadre era contador de la Leonarda, de esta empresa que tenía, y también era contador de Factop.
y declaró ante el Servicio de Impuestos Internos que a fines del año 2021 advirtió a la abogada sobre las irregularidades, pero que ella le dijo que lo iba a solucionar. Agregó que ella le pidió que cargara las facturas falsas como gasto para evitar el pago de tributos. Según la querella del Servicio de Impuestos Internos, tanto Hermosilla como Villalobos habrían efectuado maniobras tributarias en conocimiento de la ilegalidad, por lo que les imputa dolo. ¿Qué significa dolo, estimados oyentes? Mala intención. Querían robarle al fisco, porque cuando uno coloca facturas falsas es que no le quiero pagar al fisco lo que le corresponde. En el caso de Hermosilla, Impuestos Internos le suma gravedad, porque dice que el delito se cometió en forma reiterada entre el 2019 y 2024. Estimados oyentes, aquí también aparece el nombre del contador don Jorge Pérez, que entra a la escena, un protagonista más de esta novela de terror, que se transforma en novela de terror y que deja varias moralejas también, así como la columna del domingo. La primera moraleja es que no tenemos que creer que todo lo que brilla es oro. Y esto especialmente para la gente joven o la gente que es inocente. Hay mucha gente que vive de la apariencia, y la apariencia a veces significa darse gustos caros. Por último, si viven endeudados, es su problema que se endeuden, pero que no tengan que comer ilícito para que mantengan esa imagen de solvencia. Y por otro lado, hay un contador que según él lo supo desde el año 2021, don Jorge Pérez. Y la pregunta es, ¿y por qué siguió trabajando ahí si vio que había maniobras fraudulentas? Y está metido en el corazón del huracán, porque es contador de Factop y de Leonardo Villalobos, todos cruzados. O sea, lamentablemente quizás el colega Jorge Pérez, quizás, porque eso es lo que dará la investigación, puede ser parte de la operación como quien se presta para esto. Puede ser o el cerebro, lo cual no creo, yo creo que el cerebro eran los de Sauer y la Leonarda, pero también puede ser el tonto útil que se presta para esto. Así que para los colegas jóvenes, una vez que usted ve que en una institución o empresa están pasando cosas muy extrañas, váyase de ahí para tener una vida tranquila. Mil veces comer verdura en armonía que en carne en discordia. Que vivir de una imagen falsa a estar tranquilo en tu casa y no ponerte nervioso cuando pasa una baliza de carabineros o de investigaciones. Y con eso doy por terminado este programa express, entre comillas, no sé cuánto me he demorado, pero lo que sí, como siempre, quiero molestar a don Francisco Pérez San Juan, ¿cierto? Director de la radio y control en estos momentos, un temazo del año 1988 y que tiene que ver con los fraudes. Oiga, a todo esto el año 88 Panchito Pérez tenía 31 años y este obrero tenía 18. Estaba en cuarto medio A del Liceo Comercial A5 José Menéndez, liceo numerado pues chiquillo, pero el mejor de sus tiempos, según una encuesta realizada en el Liceo Comercial de esa época. Durante un periodo muy corto, les voy a contar qué pasa con este tema, durante un periodo muy corto, el francés Francis Morvan y el alemán Rob Pilatus, integrantes de Milli Vanilli, alcanzaron la cima de la industria musical. Su primer disco, Girl You Know It's True, Nena, ¿sabes que es verdad?, se convirtió en un éxito internacional que los lanzó a la fama y les hizo ganar el premio Grammy al mejor artista nuevo del año 1990. Pero todo se desmoronó cuando se supo que Fabrice y Rob no eran los que cantaban sus éxitos, sino músicos de estudio anónimos a los que se pagaba por su discografía. Cuando se destapó el escándalo, Milli Vanilli se convirtió en protagonista de uno de los fraudes más sonados de la historia de la música pop y la vida de los integrantes del dúo se transformó en un calvario. Hoy el dúo fraudulento no es Milli Vanilli, sino es Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos y asociados. Panchito le pido el tema de Milli Vanilli, aunque sea fraude, no es muy bueno y se llama Girl You Know It's True. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.